Con el coronavirus expandiéndose por todo el mundo, estrecharse la mano se convierte para algunos en un riesgo innecesario. Incluso la canciller alemana Angela Merkel vio como el ministro del Interior, Horst Seehofer, rechazaba su mano tendida. El virus se extendió a 18 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, obligando al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades a tomar medidas. El centro ha anunciado hoy que el nivel de riesgo ha aumentado de moderado a alto para los habitantes de la Unión Europea. En otras palabras, el virus sigue avanzando. Italia es el epicentro de la lucha contra el virus en Europa. Aquí se registra el mayor número de infectados y de muertos. En Roma, las colas de turistas son más cortas que nunca. Me da miedo. Por eso llevo una máscara, pero hay que seguir viviendo. En los últimos días, Irlanda e Indonesia, entre otros países, registraron sus primeros casos de coronavirus. Irán, con más de 60 muertos, es uno de los países más afectados, además de China. El impacto de la epidemia en los negocios y en la vida diaria se hace evidente en una economía ya de por sí maltrecha. No tenemos otra opción que seguir abiertos. Tengo compromisos y facturas que pagar. No puedo permitirme no abrir mi tienda y la mayoría de gente que conozco está en la misma situación. ¿Quién pagará nuestras deudas si permanecemos en casa? Los mercados globales sufren los efectos, pero unos países son más vulnerables que otros. El coronavirus sigue su expansión mundial por los 5 continentes entre llamadas a la calma y a la precaución. La Organización Mundial de la Salud ha dado este miércoles su último balance. Más de 81.000 infectados y 2.700 muertes en todo el mundo desde el pasado 31 de diciembre, la mayoría en China, el país de origen del COVID-19. El organismo internacional ha intentado contener la aprensión en países como Italia, con al menos 323 casos y 12 fallecidos, cientos de enfermos más que en Alemania, el segundo país más afectado del continente, recordando que cada año mueren solo en Europa 60.000 personas por culpa de la gripe estacional. España ya ha superado la barrera de los 10 contagios, la gran mayoría producidos en el extranjero. Tras China, Corea del Sur es el país con más casos en el mundo, con más de 1.211 muertes, seguido de Japón con casi 900, 700 de ellos infectados en el crucero Diamond Princess. Brasil ha anunciado su primer caso, primero también en Hispanoamérica, de un hombre que estuvo de viaje por Lombardía. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende por el planeta. En el mundo, la cifra de decesos es de unos 2.700 y la de contagios de 80.000. Corea del Sur reportó el martes 893 casos confirmados y han fallecido 8 personas. Italia registraba el lunes unos 229 casos y 7 muertos. Así se convirtió en el primer país de Europa en poner en marcha medidas de confinamiento en 10 pueblos del norte. 2 meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, 5 países anunciaron sus primeros casos de contaminación: Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán. Todos han suspendido vuelos a Irán, que en menos de una semana de la detección del primer enfermo en su territorio tiene 12 fallecimientos por la epidemia. Las autoridades afirman que hay unas 64 personas contaminadas. La tasa de mortalidad de 1 de cada 5 en el país parece mucho más elevada que la de China, de alrededor del 3%. Más de 30 países están afectados por el COVID-19, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China. En ese país donde el virus apareció en diciembre, otras 150 personas murieron, según anunciaron las autoridades el martes. En total, hay unos 2.600 fallecimientos y 77.000 casos de contaminación. China espera los resultados de los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir, que ha sido ocupado contra el ébola o el coronavirus MERS y otras enfermedades, pero que sigue en fase de prueba. Ha mostrado resultados iniciales en el tratamiento del nuevo coronavirus en un informe de los Estados Unidos. China ya ha comenzado formalmente las pruebas clínicas de este medicamento en varios hospitales en Wuhan. Estas pruebas clínicas están actualmente en curso y los resultados pueden publicarse antes del 27 de abril. Estamos prestando mucha atención a esa fecha.
El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% el lunes, más del 5% la de Milán, así como Wall Street, que retrocedió 3,56%. Y tenemos que hablar del coronavirus en Italia. En este caso se ha encendido otra vez la alarma mundial, sobre todo en países europeos, y fundamentalmente porque ya son 7 las personas fallecidas a raíz del coronavirus. Están cerrados algunos lugares, como por ejemplo colegios, supermercados, las personas que comenzaron a estar en cuarentena, pero la mayoría de estos casos de las personas fallecidas son personas mayores de edad. Italia se convirtió en la puerta de entrada del virus a Europa. Mientras asciende el número de víctimas fatales y de infectados, el gobierno de Giuseppe Conte decretó la prohibición de ingreso y salida de lo que se denomina la zona roja en el norte del país. Siamo all'aria aperta, non lo so, non vedo pericoli. Poi sì, lavoriamo tanto col telefono, la gente non esce, telefona. Sì. Portiamo spese a casa e lavora così in questo periodo. C'è troppo allarmismo non sempre giustificato, la situazione però è pesante, non è che non si può scherzare, però bisogna prendere le cose con più calma, con più filosofia. El foco del virus se centra en 10 pueblos de la provincia de Lodi, en la región de Lombardía. La violación de la disposición implica correr el riesgo de enfrentarse a 3 meses de cárcel y abonar una multa de 200 euros. Los afectados a este aislamiento dispuesto por el gobierno superan las 50.000 personas. Pero más allá de esto, la psicosis del coronavirus y la afección del COVID-19 está paralizando a Italia. Se suspendieron las clases en las regiones de Lombardía, Veneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Venecia suspendió el carnaval. Diciamo che secondo me è inutile chiudere il carnevale perché vai al supermercato e beccare lì il virus. Vai, che ne so, anche a fare una passeggiata, lo becchi là, chiudere il carnevale non ha senso. Però noi che veniamo da lontano, che abbiamo già prenotato, che facciamo? Mettiamo il nostro abito e andiamo in giro per le feste e via, siamo qui, non abbiamo paura di niente. La preocupación central de los científicos e infectólogos italianos es hallar el caso cero. Es central para determinar si fue alguien que se contagió producto de haber viajado o de tener contacto con alguna persona que haya estado en China o algún país afectado por el coronavirus. Fuera de Europa, en las últimas horas, Corea del Sur reportó el mayor número de casos confirmados. En tanto, Irán reportó más muertes a causa de la enfermedad y ordenó el cierre de escuelas, universidades y centros culturales en 14 provincias. Más sobre el coronavirus. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo debe prepararse para una eventual pandemia. We are not witnessing the uncontained global spread of this virus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death. Does this virus have pandemic potential? Absolutely, it has. Are we there yet? From our assessment, not yet. But the key message that should give all countries hope, courage, and confidence is that this virus can be contained. Indeed, there are many countries that have done exactly that. El protocolo para un posible caso de coronavirus en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tomamos contacto con nuestro móvil, allí está Ariel Lima, que nos va a contar más detalles sobre lo que se está llevando a cabo en el aeropuerto. Ariel. Gabriela, antes algunas cifras. China, 2.500 muertos y 80.000 infectados, y en Italia 7 son las víctimas fatales, y es por eso que aquí en el aeropuerto de Ezeiza comenzó este protocolo de seguridad ante posibles contagios del coronavirus. Ahí estamos viendo un escritorio que se ha montado, la gente está preparada y dando algún folleto que estamos viendo en este momento, que habla de las recomendaciones generales para prevenir los virus respiratorios, incluyendo este coronavirus 2019 nCoV, lavarse las manos
frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas, al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo, lavarse las manos inmediatamente después, evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. En cuanto a los vuelos, hay un protocolo de seguridad con plataforma diferenciada y declaraciones juradas a los pasajeros, sobre todo preguntándoles qué tipo de alimentos consumieron y si hubo algún contacto con personas infectadas, y de acuerdo a lo que respondan allí se los derivará a algún centro asistencial o se los dejará seguir su itinerario. Hablamos con algunas personas que iban a viajar a Italia. Afortunadamente nos comentó una pareja que tenían agenda abierta y que pudieron cambiar su destino porque iban a Milán, una de las ciudades más afectadas por este virus. Reiteramos entonces, aquí en el aeropuerto de Ezeiza comenzó este protocolo que tiene como objetivo prevenir algún tipo de infección a los pasajeros que lleguen, o que algún pasajero que esté infectado ingrese y no se lo pueda identificar o individualizar. Esta es la situación aquí en el aeropuerto de Ezeiza con este nuevo protocolo de seguridad ante esta posible, como decía el titular de la Organización Mundial de la Salud, esta posible pandemia que no llegue hasta la Argentina, que ya no solo se circunscribe a China, sino también a países del hemisferio occidental. Bien, Ariel, volvemos con vos en minutos. Nos vamos ahora a Italia. El contacto con Daniela Jaite, justamente la cónsul argentina en Milán. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Sí, soy la cónsul argentina que está a cargo en este momento del consulado en Milán. Perfecto. Bueno, en principio, ¿cuál es la situación hoy en Italia? Lamentablemente hay que hablar de 7 víctimas fatales a propósito del coronavirus, 4 las regiones aisladas. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, nosotros vamos siguiendo paso a paso todas las informaciones oficiales del gobierno nacional, puntualmente de la Protección Civil nacional, la oficina nacional, cada región tiene la propia, Italia en su conjunto tiene una oficina nacional, y también seguimos los comunicados de prensa, nuestros contactos continuos con las autoridades de las distintas regiones del norte, puntualmente en la región Lombardía, que es donde hasta este momento se han presentado más casos identificados de, pacientes positivos en coronavirus. Básicamente en las dos conferencias de prensa que hubo hoy a última hora de la tarde, tanto el presidente de la región Lombardía como su asesor al welfare explicaron algunas, de las normas que la región está adoptando, tanto, para el área que ellos le llaman focal, o sea, el área focal, donde se concentraron mayor cantidad de casos de contagios de coronavirus, como también para el resto de la región, que son medidas obviamente menos restrictivas, que implican la suspensión de las actividades donde suele haber muchas personas juntas, tanto al aire libre como no. Y estaban comunicando a la población cómo se van manejando en este caso, y al mismo tiempo la persona que está a cargo de la Protección Civil, que está manejando los datos a nivel nacional, también informaba de la cantidad de personas afectadas en general en toda Italia. Nosotros vamos siguiendo paso a paso todo lo que las autoridades locales van cumpliendo. El COVID-19 sigue con su imparable avance. La lista de países con casos de contagio es cada vez más larga y las cifras han aumentado de manera drástica en las últimas horas. Algunos gobiernos han tomado medidas contundentes y han procedido al cierre de sus fronteras con los países vecinos para tratar de evitar que se propague la enfermedad. Pero la presencia del coronavirus de Wuhan en todos los continentes es una realidad y en poco tiempo podría llegar a todas las naciones del mundo. Este domingo se habían registrado cerca de 170.000 infectados, casi la mitad en China, país en el que surgió. El COVID-19 ha causado la muerte de al menos 6.450 personas. En Europa, italianos y españoles son los más afectados. Ante la gravedad de la situación, el gobierno español decretó el estado de alarma.
Ahora veamos los datos más recientes sobre el COVID-19. La Comisión Nacional de Salud de China ha determinado que el pico del brote ya ha finalizado en el país. La ciudad de Wuhan, la más afectada por la epidemia, registró el jueves un mínimo récord de 5 nuevos casos. El total de casos confirmados en el país actualmente se ubica en casi 81.000. Más del 70% de los pacientes se han recuperado, mientras que más de 13.000 continúan bajo tratamiento y el número de decesos supera los 3.000. En la provincia de Hubei, ninguna ciudad aparte de Wuhan ha registrado nuevos casos durante más de una semana. Fuera de China se han notificado casi 45.000 casos repartidos en más de 100 países. En Italia se ubica el mayor brote fuera de China.